Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Una medida que varios gobiernos han tomado es contar con seguros obligatorios para accidentes de tránsito. El SOAT es un seguro obligatorio que todo auto debe tener. Pero, ¿qué me cubre y qué no me cubre mi SOAT? Si ya tengo un SOAT, ¿es necesario contar con un seguro de auto? Soy Alfredo Ramírez y hoy descubriremos más sobre los seguros obligatorios de accidentes de tránsito o SOAT. Si tienes un auto sabrás que los accidentes de tránsito pueden suceder, aun si eres muy buen conductor. En nuestras ciudades abundan los peligros y muchos de ellos no se pueden predecir tan fácilmente. Aglomeraciones de gente, vehículos de transporte público, fallas en los semáforos, falta de señalización y los ciclistas que usan las vías de los autos, debido a la falta de ciclovías, son algunos de ellos. Estos peligros hacen que conducir sea más riesgoso, y no solo para uno mismo, sino que puedes verte envuelto en un accidente por culpa de otro vehículo. Los comportamientos de los conductores también han empeorado en los últimos tiempos. La impaciencia, el estrés del tránsito, la falta de descanso y revisar mensajes o atender llamadas en los teléfonos son algunos de los casos que vemos a diario. Ante todo esto, los gobiernos han ideado un sistema de seguridad que ayuda a las personas para que puedan estar cubiertas ante un accidente. Los seguros obligatorios de accidentes de tránsito o SOAT fueron diseñados con este fin: proteger la vida de las personas envueltas en un accidente, ya sean peatones o conductores y pasajeros de los vehículos. Antes de estos seguros, si se presentaba un accidente, los conductores tenían que cubrir los gastos de estos accidentes de sus propios ingresos, lo cual puede llegar a ser muy caro. Y si un conductor no tenía los recursos, era común ver personas evadiendo la responsabilidad y dándose a la fuga. Además, los hospitales o clínicas podrían exigir una cantidad de dinero por atender a las víctimas como garantía de que los gastos sean cubiertos. Los seguros obligatorios ayudan en este sentido, pues facilitan todo el proceso, pensado principalmente en salvar las vidas de las víctimas de la forma más segura, llevándolos a centros de salud más cercanos sin importar si son públicos o privados. El SOAT es pues un instrumento de seguro muy utilizado y que los gobiernos han impuesto obligatoriamente para cada vehículo que circula en las calles. En Perú, Ecuador y Colombia se llama SOAT, mientras que en Chile se llama SOAP, Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. En otros países existen modelos similares de seguros obligatorios. En México, a partir del año 2019, es obligatorio contar con un seguro de cobertura de responsabilidad civil para circular en vías federales. Como hemos explicado anteriormente, el SOAT es obligatorio. La fuerza policial puede detenerte o incluso retener tu auto por no tener el SOAT al día. No puedes circular sin el SOAT, porque eso significa que no podrás cubrir los gastos ocasionados por un accidente. En Perú y Colombia, el SOAT ahora puede emitirse electrónicamente, es decir, no requiere que presentes un certificado físico del mismo. Una vez que adquieres tu SOAT, tu número de placa entra automáticamente a una base de datos de consulta remota que permite demostrar que tu auto está cubierto. La policía de tránsito tiene acceso a esta base y puede consultar si tu placa tiene el SOAT vigente. No necesitas mostrar ningún documento. El SOAT tiene un periodo de validez por 1 año, es decir, debes renovarlo cada año. Puedes renovarlo unas semanas e incluso un par de meses antes que haya vencido, y así no te quedes desprotegido por ningún periodo de tiempo. Recuerda anotar la fecha de vencimiento de tu SOAT para que puedas renovarlo a tiempo. En Colombia, el precio del SOAT varía según el tipo de auto, capacidad del motor y antigüedad del vehículo. Además, las compañías de seguros tienen que ofrecer el SOAT a un precio que es establecido cada año por las autoridades. Por ejemplo, si tienes un auto familiar de motor de 1500 del año 2017, el valor de tu SOAT será el mismo en todas las aseguradoras, pero variará si el motor es de mayor capacidad o tiene mayor antigüedad. En el caso del Perú, el valor del SOAT varía de acuerdo a la localidad en la que te encuentres, así también como en la marca y el modelo de tu vehículo. Además, no existe una uniformización de precios, lo que hace que cada compañía pueda ofrecer precios diferenciados por cada SOAT. Al ser un documento electrónico, la emisión o renovación de tu SOAT es un proceso muy rápido. Basta colocar tu placa, los datos del conductor y pagar en línea. Puedes comprar tu SOAT literalmente en un par de minutos.
En Compara Bien puedes encontrar la información de los diferentes SOAT del mercado, tanto en Perú como en Colombia, y tienes la posibilidad de comprarlos de manera online desde la página del comparador. Compara todas las opciones y escoge el SOAT que más te conviene para que estés cubierto siempre. En cuanto a las coberturas, el SOAT cubre los costos de atención médica de las personas afectadas por el accidente, ya sean peatones como el conductor o el pasajero de los vehículos involucrados. Los gastos médicos incluyen la atención de emergencia, operaciones quirúrgicas, hospitalización, medicamentos, materiales y procedimientos de diagnóstico, así como terapias de rehabilitación requeridas. Además de los gastos médicos, el SOAT también cubre un monto a ser entregado por muerte o invalidez temporal o permanente, además de cubrir con los gastos funerarios que resulten del accidente. No existe un límite en cuanto a las personas que pueden ser atendidas durante un accidente, pero el SOAT sí tiene un valor de cobertura de gastos por persona que dependen de la legislación de cada país. Ahora que sabemos lo que cubre el SOAT, explicaremos que hay varios gastos que no están cubiertos por el SOAT. En primer lugar, el SOAT es usado para gastos de accidentes de tránsito y por tanto no cubren otros casos como robos, inundaciones, desastres naturales, incendios, entre otros. Además, el SOAT está diseñado para cubrir solamente gastos personales y no gastos en bienes. El SOAT no cubrirá las reparaciones en el auto o los autos afectados por el accidente. Tampoco cubrirá los gastos ocasionados en la propiedad de terceros, por ejemplo, edificaciones privadas o públicas que sufran daños causados por el accidente. Por esta razón, es muy necesaria la contratación de un seguro vehicular de riesgo total o de cobertura amplia que cubra con todos estos gastos adicionales, ya sea en un accidente o inclusive para otros eventos. Además, debes recordar que el SOAT tiene un límite de cobertura, que en general debe servir para la mayoría de accidentes. Dependiendo de la gravedad del mismo, los gastos médicos pueden sobrepasar estos límites, y en este caso la persona responsable por el accidente deberá cubrir el exceso de estos gastos. Un seguro vehicular de todo riesgo tiene una cobertura de responsabilidad civil, que no solo cubrirá los gastos médicos que resulten en exceso del SOAT, en el caso de un accidente, sino que también pueden cubrir los gastos físicos o de bienes de terceros afectados por el accidente. Por ejemplo, la reparación de un auto afectado o la casa de una persona que resulte afectada por el accidente. Debes considerar todos los costos envueltos en un accidente y saber que, si bien el SOAT cubre buena parte de los costos, hay más costos envueltos por el daño a terceros, pero también costos que tengan que ver con los procesos judiciales que se abran a raíz del accidente. Un seguro vehicular también tiene cobertura de defensa legal en estos casos. El seguro vehicular es pues un buen escudo financiero para accidentes que puedan acarrear más consecuencias de las que podamos anticipar. Lo importante de contar con un seguro es que vamos a estar preparados para cubrir con todos estos gastos de manera que no afecte fuertemente nuestra economía. Un pequeño pago mensual nos puede ayudar a cubrir nuestro capital y economía de modo que estemos protegidos. El costo de un seguro debe evaluarse no como un gasto normal, sino como una protección ante un gasto mucho mayor que pueda venir en el futuro. A veces se piensa que es una pérdida de dinero pagar por un seguro que no se usa. Sin embargo, no nos damos cuenta cuál es el costo de pagar por todos los costos involucrados en un accidente cuando no tenemos ese seguro, y cuáles son las consecuencias que puede traer, ya sean económicas, de vidas humanas y hasta la privación de la libertad. Si te gustó este episodio y quieres aprender sobre cómo dar un mejor uso a tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.